Ya, esta es la quinta sesión práctica, última sesión práctica del curso de electrocardiografía básica. Recuérdense, no me cansaré de recordarles que aquí lo importante es que ustedes sigan leyendo electro, vean la clínica del paciente, vean los trazados, vean cuál es el error. Yo les recomiendo el manual de Cire Vélez, que es un manual de bolsillo que tiene los criterios electrocardiográficos bastante sencillos. Ustedes simplemente corroboran, leen, van a ese manual y con eso pueden perfectamente hacer el diagnóstico con mucha facilidad, y la práctica hará que ustedes lean con mucha facilidad electrocardiogramas en contextos clínicos. Pero bueno, sigamos ahora con esta sesión. Veamos esta imagen. Vamos a sacar el puntero como siempre y veamos los hallazgos de esto. Vamos a empezar con lo que me interesa, es que vean cuáles son los trazados habituales de marcapasos. Los que les mandé en la teoría son los muy habituales, pero ojalá todos los marcapasos vinieran así para que fuera más fácil. Como quiero que vean cuando, lo que sepan es cuando está un marcapaso disfuncional, necesito que vean por lo menos los trazos más comunes de un marcapaso funcionando adecuadamente. Vean, por ejemplo, esto es un marcapaso colocado en ventrículo derecho. Sin embargo, hay un bloqueo a nivel de D1ABL. Esto que se ven aquí es la espiga del marcapaso. El complejo QRS está aquí, se ve bastante pequeño, pero dense en cuenta que en D1ABL hay una imagen de bloqueo de rama izquierda. Incluso aquí se ve mucho mejor en ABL, con las imágenes recíprocas en D2, D3 y ABF. Pero en B1, B2 y B3 se ven imágenes también de bloqueo, como si aquí hubiera un bloqueo de rama derecha y esto es un bloqueo de rama izquierda. Esto se ve porque el bloqueo de completo de rama izquierda no es exclusivo, porque hay una estimulación a nivel del septum. O sea, el electrodo, a pesar de que es derecho, no es tan en profundidad, sino es septal. Eso puede ser perfectamente normal. Y el eje aquí, como ven, está desviado a la izquierda. Por eso el bloqueo de rama izquierda lo hace que se desvíe a la izquierda, pero no está extremo a la izquierda. Yo me dejé desviar a la izquierda. Ten cuenta que de 2 de 3 ABF están negativos, pero de 1 está positivo. Señal que, y el que está más positivo en este caso es ABL, está alrededor de menos 30. Hay una desviación, pero no extrema, como les dije en la clase teórica. Okay, entonces, esto es. No, a mí no me interesa que me logren diagnosticar qué tipo de marcapaso es, pero ven que este es un marcapaso que activa la cámara ventricular, como en efecto la cámara ventricular derecha, pero que lee ventrículo derecho, perdón, lee ventrículos y aurículas, y también tiene una respuesta a la detección tanto para activación como inhibición, pero en este caso está haciendo una estimulación septal en ventrículo derecho, y la imagen que se le ve es como si fuera un bloqueo bilateral con su espiga. Veamos este otro ejemplo, un poco más rápido porque tengo varias imágenes y no quiero que se consuma tanto tiempo. Dense en cuenta esa espiga muy pequeña que está aquí, estas espigas pequeñas. Si se dan cuenta, aquí esta flechita hay una espiga muy pequeña previo a la P, y aquí hay una P que está invertida. Veamos lo primero lo grande entonces. Aquí se ve una imagen de bloqueo de rama derecha. El eje está entre, vean, de una vez entre 0 y 90. Ok, eso es porque el marcapaso está en el ventrículo izquierdo, activa el primer ventrículo izquierdo, luego se activa el ventrículo derecho. Aquí el eje no está francamente desviado, como les dije, generalmente en estos casos no se desvía tanto el eje, sino cuando el marcapaso está en ventrículo derecho, pero se insertó vía del seno coronario. El seno coronario está en la base del ventrículo izquierdo, y las pequeñas espigas auriculares que se ven, como ya les enseñé, en D2. ¿Por qué? Porque también tiene un electrodo auricular. Ok, pero tiene un electrodo auricular que está bastante bajo, y por eso, como está bastante bajo, activa la aurícula muy baja, y entonces la P que da es una P invertida, una P negativa, pero es una P normal propia de esta espiga. Pero una de las cosas que quiero que vean, que las espigas no son proporcionales a la actividad adecuada del marcapaso. Ustedes lo que tienen que ver es como si el trazado es correcto. El paciente tiene un marcapaso, clínicamente tiene un marcapaso, y les dice que tiene un marcapaso, y ustedes ven esto es un marcapaso que está mandando adecuadamente, tanto en aurícula como a ventrículos, con una imagen
de bloqueo de rama derecha porque tiene un electrodo en ventrículo izquierdo y otro electrodo auricular, pero bajo. Porque si diera el eje de la P va a depender, por supuesto, de dónde esté disparando esa aurícula. Aquí les recuerdo donde está el seno coronario, ventrículo izquierdo, está la vista posterior, al lado de la vena cava inferior, el seno coronario, que justamente viene de la base del ventrículo izquierdo, que viene a partir de aquí. El ventrículo izquierdo, esta es la base, esta es la aurícula, esta es la base del ventrículo. Por ahí justamente se inserta ese, es un DDD ventrículo izquierdo, colocado a través del seno coronario, y lo que se va a observar es un bloqueo de rama derecha y ondas P invertidas en cara inferior. Okay, sigamos con otro ejemplo. Nada de esto se lo tienen que aprender de memoria. Lo que necesito es que vean que puede haber bloqueos de rama izquierda, puede haber bloqueos de rama derecha, puede haber bloqueos bilaterales y la espiga. Mientras el trazado sea concordante con un trazado de marcapaso en cualquiera de esas combinaciones, son marcapasos funcionantes. Vean esta espiga es mucho más clara, mucho más obvia. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y aquí es mucho más obvio, pero les vuelvo a repetir, el hecho que sea más obvio no lo hace que funcione, que no quiere decir que esté funcionando mejor que el que tiene espigas pequeñas. Eso no tiene nada que ver con respecto al voltaje. Más o menos cuando se ajusta el voltaje mínimo necesario para que haya actividad eléctrica, simplemente. Aquí, esto es lo clásico, esto es lo que más frecuentemente van a ver, que este es su espiga con un bloqueo claro de rama izquierda, tanto en bipolares como en precordiales, con todas sus espigas correctamente, y un eje extremo a la izquierda. Ven que está completamente en D3, está, cuidado, sino incluso por encima de menos 60. Esto es el clásico, uno de los clásicos que van a ver, un DDD con estimulación de ventrículo derecho en este caso, y que va a despolarizar secundariamente el ventrículo izquierdo, donde se ve un bloqueo de rama izquierda muy claro con una visión extrema del eje. Se lo vuelvo a repetir, no tienen que aprenderse de memoria esto, no es necesario que se aprendan los marcapasos de memoria, sí es bueno que sepan cuando hay unas indicaciones de marcapasos, pero sepan reconocer los trazados de marcapasos. Vean, por ejemplo, que esto es también normal en un marcapaso. Vean estas ondas son ondas de marcapaso, estas son las espigas del marcapaso, y estos son latidos habituales. Estos son los latidos habituales. Cuando hay un latido habitual correcto con su PQRST, el marcapaso se inhibe y deja el latido. Debes en cuenta esta distancia es el escape que ocurre porque ya el corazón no está haciendo su propia contracción, ya sea auricular o ventricular, en este caso auricular porque no hay ni siquiera P, y este es un marcapaso que está colocado ventricularmente, dispara su espiga, da su trazado, nuevamente da su espiga hasta que se inhibe y hay un trazado normal. Luego hay un escape y luego nuevamente. Este es un marcapaso tipo BBI de inhibición, justamente porque se inhibe, y estos son los complejos que ven aquí, son los complejos habituales que inhibieron a la conducción del marcapaso. Este es otro trazado que ustedes pueden conseguir perfectamente, que tiene que ver con el marcapaso BBI que se inhibe cuando hay un latido normal. Esto es una frecuencia habitual, 79. Esto es un latido, el latido habitual del paciente. No hay trazado de marcapaso. El paciente sube de frecuencia, se le pone a hacer ejercicio, tampoco hay trazado de marcapaso, y luego en reposo de repente inicia trazado de marcapaso. Se den cuenta que aquí la espiga casi no se ve. Es una pequeñísima onda R antes de la presencia de esta onda Q. Es una pequeñísima onda R que se hace, porque justamente probablemente el paciente tiene un bloqueo probablemente auriculoventricular, porque si ven aquí, esto es una onda P, hay unas ondas P que no aparecen, otras ondas P que aparecen. Hay una que son onda P y otra que son la microespiga del marcapaso. Como se dan cuenta, se bloquea, baja la frecuencia por debajo de 76 y el marcapaso comienza a mandar a una frecuencia estándar.
sigue mandando frecuencia estándar y cuando de repente el corazón comienza a latir, hace varios latidos de fusión. El latido de fusión no es nada más sino la combinación de este latido del marcapaso más el latido habitual del paciente que coinciden perfectamente y luego arranca el siguiente latido. En este caso hay 4 latidos de fusión. Habitualmente puedes ver un latido de fusión y arranca un nuevo trazado, que puede ser el latido del marcapaso o el latido habitual del paciente. Aquí después de esto, si continuáramos esta tira probablemente continuaría como está aquí arriba. Entonces esto es un marcapaso también que se inhibe, pero esto es por frecuencia. No es por la presencia o ausencia de latidos, sino cuando hay disminución de frecuencias. O sea, por ejemplo, se usan, como les digo, en bloqueos AB de segundo grado MOVI 2 o en bloqueos AB de tercer grado. Bueno, esto es un BBT con complejo de fusión y una demanda ventricular cuando está por debajo de 76 latidos por minuto, lo que les decía. Realmente es de activación ventricular y tiene la doble respuesta tanto de activación como de inhibición. Pero aquí probablemente tendría una quinta letra, una cuarta letra que sea la R, que es modulación por frecuencia. Pero bueno, eso es otro detalle. Lo que quiero es que vean sobre trazado. Vean este justamente, vean que tiene doble, hay unos que tienen doble espiga, otros que tienen una sola espiga, 2 espigas y una onda P clarita con una sola espiga. Eso es porque tiene electrodos tanto ventriculares como auriculares, solo que la espiga auricular aparece cuando hay ausencia de onda P. Cuando no hay ausencia de onda P, él dispara y hace esta onda P, que es la onda P del marcapaso, que debe ser igual a todas las ondas P. Estas ondas P es diferente. Dense cuenta que estas ondas P son diferentes porque no son ondas P del marcapaso, y la onda P de este marcapaso aquí, de hecho, es un poco más prolongada que esta, porque es la que activa el marcapaso. Esta es la onda P propia del paciente. Mientras que el ventricular, en este paciente, absolutamente en todos los casos, el marcapaso disparó. Y espiga absolutamente en todo. Esto es, entonces, un DDD, porque está en las dos cámaras, con estimulación auricular intermitente, porque va a depender si hay onda P o no hay onda P. Esto también. Aquí comencemos a ver ya la parte patológica del marcapaso. Este es un marcapaso, aquí están las espigas, se ven con la flecha roja, se ven muy claritas, pero son espigas de marcapaso. Esto es trazado habitual de un marcapaso en D3. Pero de ese en cuenta, ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que tiene de patológico? De ese en cuenta la intervalo RR aquí, que da más o menos para 75 latidos por minuto, y en el trazado de abajo, él no tiene un RR mucho más prolongado, incluso casi llega a 40 latidos por minuto, y el marcapaso no debe permitir una disminución de frecuencia tan importante porque están previamente programados para frecuencias por encima de 70, 80, lo que haya programado el electrofisiólogo al momento de colocar. Esto evidentemente el marcapaso está fallando, y eso es probablemente una falla de batería. Veamos este otro caso. Aquí, ¿qué vemos? Si ven, las espigas del marcapaso están muy cercanos a la T o al QRS y a la T siguiente. Incluso aquí no se ve la T. No se ve la T, parece que se va a montar sobre la T aquí en este trazado, igual aquí. Entonces, está ocurriendo que el marcapaso no se está inhibiendo a pesar del latido habitual. No es normal que esté tan cercano el latido del marcapaso a la T, porque se puede producir un fenómeno R sobre T y desatar arritmias mortales. Puede pasar también algo parecido a nivel auricular. Este es un fallo de sensado ventricular, y esta es cuando hay unas ondas P, por ejemplo, estas son ondas P, se encuentran diferencias de estas ondas P que son de amplitud. Aquí el paciente inspira, hay una disminución de la frecuencia, pero con una amplitud de ondas P mucho más baja que el marcapaso no puede captar. Esto también es patológico. Esto es menos frecuente, pero puede ocurrir. Esto es lo más frecuente que hemos visto, estos fenómenos. Ok. ¿Qué otra cosa es importante? Les traigo estos 4 trazados porque una cosa que es muy difícil de evaluar con un marcapaso en el paciente son las cardiopatía isquémica aguda. Entonces, hay una propuesta de
los tipos de que pone Esgarbosa y et al, digamos, en un estudio que hicieron ya hace unos años, cuáles son los trazados patológicos que pueden hacer sospechar que hay una patología isquémica. Entonces, el tipo A, como ven aquí, es un complejo QRS habitual de marcapaso. El tipo B es una elevación discordante del ST, bastante exagerada del ST, como ven aquí, de más de 5 milímetros. El tipo C es una elevación que es más concordante entre la T y el ST, que es más o menos de 1 milímetro. Y la D es lo contrario, es una depresión del ST, pero que se ve generalmente en B1, B2 y B3. Estos son los hallazgos más típicos de cardiopatía isquémica aguda que ustedes pueden ver que tenga el paciente, empezar el marcapaso. Por supuesto, importante es que la clínica, el paciente tenga dolor precordial o disnea que pueda explicar estos cambios. Y si ustedes tienen un electro, un marcapaso con trazados previos, que es lo más probable, es más fácil de diagnosticarlo. Un ejemplo, por ejemplo, aquí está mucho más evidente que hay una isquemia anterior extensa, como hay una elevación discordante del ST que ni siquiera se ve, y con su despegue marcapaso que ni siquiera se ve frecuentemente en los pacientes con lesiones subepicárdicas. En este caso es un paciente isquémico crónico donde se ve una Q ancha en B5 y B6, un paciente que tuvo un lateral bajo con también toma de cara inferior de 2 de 3 ABF, el Q de 2 de 3 ABF, que no es por trazado de marcapaso, sino su lado isquémico. Pero entonces tengan en consideración que hay unos trazados especiales en marcapaso que se pueden hacer, que pueden hacer que ustedes sospechen que el paciente tenga una cardiopatía isquémica aguda. Ok, veamos otros detallitos ya para concluir rápidamente con respecto a las drogas y a los electrolitos. Esto, vean aquí, hay una taquicardia ventricular, importante, extrasístoles, presencia de extrasístoles, incluso taquicardia ventricular aquí es monomórfica, aquí se hace polimórfica, aquí se hace también taquicardia ventriculares con momentos de ritmo sinusal hasta que se hace ritmo sinusal. Esto es simplemente un paciente que hizo una intoxicación por bloqueo de canales de sodio, en este caso específicamente por sulfatoquinidina. Esto es un electro bastante viejo, que esto fue cambiando con el tiempo a medida que el paciente le bajaban los niveles de quinidina en sangre. Y eso es lo que ustedes van viendo. Pero se cuenta que hace un bloqueo de sodio, hace imágenes como si fuera un bloqueo de rama, que es lo que les decía justamente porque se actúa a nivel de la fase 0, pero pueden haber otros hallazgos. Estos son hallazgos, no son hallazgos exclusivos. Puede haber extrasístoles, como ven, polimórficas, pueden haber taquicardias ventriculares, fibrilaciones ventriculares, justamente por bloqueo completo de la fase 0 y trastornos a nivel de la despolarización ventricular. O sea, cualquier cosa, cualquier trastorno de despolarización ventricular te puede dar muchos hallazgos desde el punto de vista del bloqueo de sodio. Por ejemplo, otro bloqueo de sodio que esté con lidocaína. Si ven aquí, hay extrasístoles, pero también hay pausas sinusales con una pausa sinusal con latidos de escape que son nodales, que ven que son diferentes de aquí, son nodales, pues no vemos la P, sino se activa a nivel del nodo, y hay escape nodal. Es extrasístole, una pausa compensada en escape nodal que ocurre justamente por un bolo de lidocaína que se le dio a un paciente. Luego que pasa el efecto del bolo de lidocaína, vuelve a su ritmo sinusal habitual. Vean los trastornos que ocurren, ¿no? Incluso te pueden dar taquicardia, eh, pues esto se parece mucho justamente como es nodal y tiene el extrasístole, pareciera que fue una taquicardia bidireccional, que da ondas positivas, ondas negativas, se parece mucho a una taquicardia bidireccional a este nivel, que también le pueden dar droga. Ustedes no pueden menospreciar, por cierto, los efectos de las drogas. Hay drogas no antiarrítmicas, como por ejemplo la fenitoína, que da bloqueos de sodio, que pueden darte eventos como este, pero hay antiinflamatorios incluso que te pueden dar extrasístoles simplemente como el ibuprofeno, por ejemplo, el nimesulide, de hecho lo estuvieron retirando por esas razones en algunos países. De moda está recientemente la citromicina con el COVID, que eso ya se sabía, pero se puso más de moda ahora, que hace prolongación del QT. Dense cuenta que no pueden menospreciar los síntomas del paciente, esas palpitaciones, con el uso de un medicamento nuevo, porque puede estar dándole un trastorno eléctrico que deben evaluar. Y es muy variada la presentación. Vean, por ejemplo, este caso rápidamente. Vean estos trastornos a este nivel.
No sé si ven, si se dan cuenta, este tiene un más, menos, menos. Aprovechemos esto en la aurícula, y este es un patrón M de en D2. Sobre todo un crecimiento auricular izquierdo evidente, pero si se dan cuenta, el PR está prolongado, hay presencia de ondas U, y no se han dado cuenta que el QT está muy largo. Esto lo produjo el uso de amiodarona, no la onda P, por cierto, no el crecimiento auricular izquierdo, o sea, ya lo tenía el paciente, pero sí prolongación del PR y sobre todo prolongación del QT. ¿Y cuál es el problema de la prolongación del QT? El riesgo de fenómenos R sobre T, que prolongue tanto el QT que la siguiente despolarización ventricular coincida con la repolarización del previo y produzca una torcida de la punta, un torsade point, que vamos a ver en unos electros más adelante. Pero puede producir también prolongación del PR. Inicialmente en la clase yo les dije que la amiodarona bloquea principalmente los canales de potasio, actúa más que todo en fase 3, pero también tiene algo de actividad fase 0, en menor intensidad que los bloqueantes de sodio, pero también tiene algo, por eso es que él puede prolongar también el PR. Vean esto es un medicamento que cada vez se usa menos, pero que todavía lo están usando, ustedes todavía deben haberlo usado, justamente este fenómeno como el ST hace una cubeta, de yo se lo mostré en las clases previas, hace una cubeta, aquí aplana la T, vean este fenómeno de aplanamiento de la T, eso ocurre en la intoxicación digitálica por inhibición del bloqueo de la bomba de potasio TPA. Se ocurre mucho, y también los aplanamientos de la T ocurren mucho cuando los pacientes tienen una intoxicación digitálica asociada a hipocalemia, porque al tener también hipocalemia, la intoxicación digitálica se aumenta la probabilidad porque no hay cómo activar la bomba de potasio TPasa en los pacientes que están usando digoxina. Entonces, ven estos fenómenos. También la dioxina, aparte de estos son uno de los clásicos, pero pueden dar también bloqueos AB hasta de tercer grado. Por eso les digo que dan síntomas eléctricos variados, pero este es el clásico, la COVID. Veamos en este caso, ya ven cómo estamos aplanados la T, aquí prácticamente no se ve T. Esta es la P del siguiente, aquí no hay, casi no se ve T prácticamente nada más en B2. Y en B3 se ve invertida, en ABR se ve invertida, aquí en ABL. Y vean cómo hay incluso acortamiento, en las que se ven cómo hay acortamiento del QT, a diferencia del que vimos anterior, que es prolongación del QT, el acortamiento del QT. Esto ocurre en hipercalcemia. En hipocalemia se puede ver también un aplanamiento de la T, pero no se corta tanto el QT, que sí ocurre en hipercalcemia. Este es un paciente con mieloma múltiple que hizo una hipercalcemia maligna, y este es uno de los eventos. Vean este fenómeno. Esto es, si ven, vean, esto es latido, este es un latido de fusión también que cambia aquí y comienza a ver un trazado eléctrico diferente, un latido de fusión, y comienza a ver, ven este dedo largo, estas ondas que son principalmente positivas, luego vienen unas ondas que vienen principalmente negativas, otras ondas que cambian, siguen siendo positivas, otras ondas mucho más positivas, o sea, dan positivas, negativas, positivas, negativas, positivas, negativas, se alternan. Eso es lo que se llama una taquicardia helicoidal, una torcida de la punta, una torsade point, y eso, una de las que se ve exactamente igual como les expliqué en una de las clases previas, como helicoide, en este caso como el reloj de la Universidad Central, que por cierto deberían averiguar qué significa esto, porque este reloj fue hecho, de hecho, previo a el ADN. Esto no tiene nada que ver con el ADN, por si lo están pensando, esto tiene otra razón. Estos son 3A entrelazadas y tienen que averiguar tarea qué significa cada A. Y dense cuenta que forman un helicoide y justamente es una imagen, por eso se llama torcida de la punta, una torsade point, porque la punta se tuerce, sale positiva o negativa. Eso ocurre mucho en los pacientes alcohólicos por hipomagnesemia. El paciente también tiene una hipocalemia discreta, 2.8 de potasio, pero tenía hipomagnesemia de 0,7, muy profunda. Por eso muchas veces uno en la revista, cuando hay hipocalemia persistente, uno les pide que pidan niveles de magnesio, corrijan el magnesio,
porque aparte que puedas producir una dolor hacia la punta, es causa de hipocalemia persistente. Entonces se dedican a tratar la hipocalemia, y la hipocalemia no es lo que produce tanto esto, sino la hipomagnesemia. Esto ocurre mucho en pacientes alcohólicos, como ya les dije. Esto, ya finalizamos el curso. Esta es quinta, la quinta sesión. Espero si hay alguna pregunta. Si no han interrumpido y no han hecho ninguna pregunta, pregunten, porque ya después de esto solamente hablaremos en sala. Cualquier cosa estoy a la orden vía WhatsApp, pero ya han disfrutado y no sufrido tanto este curso, y luego tendrán un examen final de solamente trazados electrocardiográficos. Les voy a pedir que llenen una encuesta para evaluar cómo el curso, y que sobre todo que esta es la primera vez que doy sesiones online, a ver qué tal fue la experiencia y si es funcional o no el esfuerzo que hicimos todos para poder dar este curso. Bueno, suerte en su posgrado. Nos seguimos viendo a lo largo de él.